Yeshua fue inmolado, porque sabía que de todas maneras él iba a Sí, caer. eso está. Mm. No era necesario en el momento. Sí, digamos así, su percepción no era como la percibimos hoy. ¿Sí? Tanto que la base, si ustedes miran el centro del judaísmo y el centro del cristianismo se basa haciéndole más hincapié a Mashiach que al mismo Dios. Porque nosotros estamos esperando a Mashiach, no a Dios. ¿Sí o no? Bueno, nos dirigimos todos los días a Dios, al Padre Eterno. Listo. Sí, pero es que si no hay quien nos comunique, pues ahí es una brecha y la brecha Correcto. es Yeshua. Por eso el centro es Yeshua. Primero toca buscar la magia. Y los musulmanes esperan a un califa. ¿Sí? Sí, Sí, todos esperan un Mesías. todos de alguna forma esperan. Por eso todo el mundo es mesiánico. Por eso dicen, nosotros somos judíos mesiánicos. Sí, yo también soy mesiánico, todos somos mesiánicos. Pero eso, Muy y bien. de ahí donde, ¿Cómo? de lo que ha hecho ahí, ¿dónde cabe ese término de hijo de hombre? El hijo del hombre. Lo que pasa es que el Hijo del Hombre, eso es en Juan. ¿Sí? Hay un solo apóstol que trata a Yeshua como el Hijo del Hombre. El Ben, ¿cómo llamaría? El Ben, Ben Adán. ¿Sí o no? El Ben Adán, el Hijo del Hombre. Y una de las teologías que existe es que ¿cómo explicar yo? Muy parecido a lo que estamos hablando aquí. El Hijo del Hombre, si usted mira, los mormones dicen que el Eterno tiene cuerpo. Pueden hacer, hay una hipótesis ortodoxa, porque yo un día me puse a buscar de dónde salía esa expresión Hijo del Hombre. Y nace en la hipótesis de mm, que cuando usted es un saik completo, un justo, ¿sí? Porque dicen que hay, estoy hablando del judaísmo, ¿vale? La filosofía judía. Ellos consideran que los judíos, los sadiks, nacen. Los sadiks, por ejemplo, por decir algo, Baal Shem Tov o Breslev, Nachman de Breslev, ellos nacieron para ser justos y otros se hacen justos, que son los Benoni. Benoni son los que persiguen más, o sea, por eso Yeshua llega y dice esto, yo no he venido a justos, él no ha venido a buscar justos, entonces sí existían justos. Yo no he venido a buscar justos, sino a quién, sino a Lucas pecadores. 5:32. Lucas 5:32. Lucas 5:32. No he venido a llamar justos, sino a pecadores al arrepentimiento. ¿Sí? No he venido a llamar justos. O sea que existían justos. Sí, Sí, Claro. era justo. Está diciendo por ahí. sí. Sí, Dicen, hermano, no, cumple la o sea, Torá. si me vamos a entender, entonces dentro de la filosofía judía, se considera eso, y va mucho con ese concepto, que hay gente que nace justa y hay otros que son Benoni. Y hay otros que nacieron, el otro grado de abajo no me acuerdo el nombre hebreo que se llama, pero el Benoni es el principal, porque el Benoni es el que se esfuerza, y el que se esfuerza persigue. El justo es justo. No es lo mismo la persona que nació con la actitud nítida, por ejemplo, de pintar un cuadro, a la persona que se sienta y empieza a estudiar y les cuesta un esfuerzo. Tal vez ese disfruta más su misma profesión. El otro al fin y al cabo nació con esa cualidad. Sí, hay otros que le ha tocado depurar y estudiar y estudiar y depurar y depurar. Ese es un Benoni. Y vence el bien con el mal por su misma acción. O sea, uno intrínseco y el otro aprendido. Correcto. Aunque si yo me esfuerce 1000 años, yo no voy a cantar como Pavarotti nunca, no, pero hay que tener un don y esa capacidad lo hace. Ahora, aquí no estamos hablando del don, sino mi tendencia a hacer el mal. Entonces, se cree que los justos judíos, justos, ellos nacieron con menor tendencia a hacer el mal, a como yo la practico. Que yo nací totalmente, por ejemplo, digámoslo así, un tipo que ha sido ladrón, marihuanero, asesino, percibe más la presencia del Creador, ¿cierto?
que una persona que digamos, estaba en un monasterio y un día dijo, no, yo no estoy de acuerdo con esta teología y nació de nuevo. ¿Sí? Porque al que más se le perdonó, ¿qué cosa? Y utiliza de cantidades, no sabemos qué cantidades, no sabemos si es más de este poquitico o más una, no, pues eso no lo podemos, lo que me quiere dar es un concepto. Creo que es al revés, que más se le amó, más se le perdonó. Eso. ¿Por qué más se le amó? ¿Cómo así que más se le amó? Lucas 7:47. Lucas 7:47. O sea, Adán y Eva Es un están, nivel, sí. sí, es un nivel, hijo del hombre es un nivel. Hijo, hijo, hijo. Hay un tema que dice que nosotros fuimos adoptados. ¿Para hacer qué? Hijos suyos. Entonces, ¿lo era o no lo era? Dice que fui adoptado. Pues eso tiene que ver con el versículo que dice, por cuanto todos fueron destituidos de la gloria de Dios. Entonces, miren esto. Lucas 7:47. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Entonces no es tan cierto ese concepto de que a todos los ama por igual. Lo que pasa es que no es tanto el amor, no estamos hablando de un amor eros o un amor ágape o un amor filial. No estamos hablando, el concepto no es ese, Miguel. El concepto es que yo perciba más mi situación. Es decir, que yo era que yo estaba prácticamente allá en el olvido, que yo era, o sea, no había más opciones para mí, que estaba en las drogas, en el alcohol, en la calle, con un costal al hombro. Y el eterno no es la misma percepción a un tipo que es ejecutivo, que nunca tomó, que nunca fumó, que tuvo una buena, sino que... se refiere o sea, no del amor de Dios, sino de la persona, así que se le perdonó mucho, que él ama más al Eterno. entiende esa percepción, puede captar más la misericordia, ¿cierto? De pronto, vamos al ejemplo, un banco, yo voy a un banco y yo le debo al banco 100 pesos, hablemos de 1000 pesos le debo al banco, y yo le debo 1000 pesos al banco, y Sergio le debe, por ejemplo, 100 millones al banco, ¿sí? 100 millones, yo le debo 1000 pesos. El gerente sale y llega y me dice, los perdono a ambos. ¿Quién percibe más el perdón? ¿Sí o no? O sea, su Nechama, su parte espiritual, percibe más, ¿sí? Ese tipo de redención que al que se le perdonó 1000 pesos. Porque ese sí estaba en la olleta, ese sí debía todo. Estoy diciendo en la condición del hombre también estaba en las últimas. Entonces, él percibe más, es la percepción, no tanto del amor, del abrazo y que me cogió a picos, no, eso no, sino que yo percibo más ese, ¿cómo se llama eso? Atributos de acá de Baruj. No, 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 es el 47. lee todo Lucas 7 como del 41, hay que leer. Lucas 7:41. Dice, un acreedor tenía dos deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Dice, pues, ¿a cuál de ellos le amará más? ¿Cómo es? Acentúa eso. ¿Cuál de ellos le amará más? No a cuál de ellos ama más. Sí, ahí está este lado. ¿Sí? O sea, ahí está el lado del pecador. ¿Cuál de ellos le amará más? ¿O a cuál de ellos amará más? ¿O amó más? No, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y le dijo, rectamente has juzgado. 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas esta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho. Mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este que también perdona pecados? Pero él le dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Bueno, entonces, ¿sabe cómo estamos buscando? Entonces, ¿cuál es el punto que quiero llegar? Que nuestro nivel
de respuesta a mayor grado de perdón, pues se genera en eso. El que más amó fue al que más se le perdonó. Sí. Por lo cual te digo que sus pecados le son perdonados, porque amo mucho. Más a quien se le perdonó poco, poco amo. Listo, entonces cambiemos la percepción de aquí a para acá. Se supone que hay una respuesta que si yo entiendo el nivel de pecados que usted me perdonó, pues yo amo más. Digo, ¿no? Si yo entiendo que entre más se me perdonó, pues más supongo que debo amar, ¿no? Pues yo lo veo como por las dos casas. Que la casa de Israel, digamos, ha sido la que más ha pecado, y de una u otra manera, Él nos amó porque nos envió como a Yeshua Mashiach, como para quedar libre de pecado. Para acercarnos a Él, sí, para perdonarnos y todo. Mientras cambio que los judíos Sí. no han pecado tanto o no han cometido esos pecados tan grandes como cometía la casa de Israel. Y aún no, pues digo que no lo ha perdonado porque aún está buscando un Mesías. Sí. Israel es el más asimilado. La casa de Israel es más asimilada, la que más está enterrada. La casa de Israel es la que más está metida en las culturas extrañas. En Colombia, por ejemplo, en Colombia aquí hay, Dios tuvo que hacer un proceso con nosotros tenaz para entresacarnos. O sea, nos pasó por el catolicismo, nos metió en una iglesia, luego la iglesia nos puso a estudiar y luego nos entresacó. Todo el proceso que hizo. Que el ser humano fue cambiado o Adán y Java cambiaron, ¿no? Entonces el hombre quedó al contrario. Quedó Nepes, Ruach, al contrario. Nepes, Ruach, Neshama. O sea, quedó andando como en la carne. Y quedó como esclavo del pecado. Al cambiar el orden del Creador. ¿Sí? Era su mayor conexión. Y estamos leyendo entonces Romanos 8. Romanos 8:1. Romanos 8, leamos Romanos 8:1. Sí, allá. Dice, ahora pues, ahora, dice ahora, ¿no? Recuerda que le hemos dicho, ojo con el término de ahora, porque había un antes. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Yesu, los que están en, la partícula en, los que están en Yesu HaMashiach. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme, perdón, a la presencia divina. O sea, esa palabra carne siempre es utilizada como ¿cómo? Nepes. Los que no andan conforme al nepes. O sea, conforme a sus instintos. Cuando andamos, yo tuve, nosotros, vosotros anduvimos en la carne, nuestras emociones fueron capturadas por la carne. ¿Sí? Y desarrollamos una conexión entre lo instintivo y las emociones. Entonces, el placer, entre comillas, de robar. Entonces yo no medía las consecuencias. Entonces mis emociones se disparaban. O como la gente, por ejemplo, que yo escuchaba, otra vez veía una película que decía que cada vez que coronaban un viaje de cocaína, hacían una fiesta. ¿Sí o no? O cuando los sicarios iban y mataban 5 o 6, cerraban la cuadra y traían y hacían mataban marrano y todo eso, ¿sí o no? Sus emociones son captadas por sus actos perversos. Y uno ya no se alegra de eso. ¿Cómo voy a alegrar de eso? Entonces, ¿qué pasa con mis emociones? Cuando yo estuve esclavo del Nepes, ¿qué pasó con mis emociones? Porque Nepes y Ruach van unidos, que es la parte emocional. Parte emocional racional. ¿Qué pasó qué pasó con eso? O uno se alegraba como dicen por ahí, del mal ajeno. Uno que detestara a alguna persona y decía, no, fulano de tal quebró, uy, menos mal. O sea, esclavo. Está esclavo de la parte instintiva de la parte emocional. ¿Cómo así esclavo? Esclavo, o sea, este instinto animal domina tu emoción.
Sí, para los escogidos, sí. Entonces coge pues la ensucia, la coge y la sepulta, no la deja brillar, La obviamente domina. porque está totalmente dominada por su parte nepés y por las emociones. Es decir, las emociones empiezan a ser esclavas del nepés, de la parte carnal. Y dije, miren, hay gente que se complace llorando, ver llorar a otro. Y sobre todo en las relaciones sentimentales, yo qué sé. Se complacen que el otro llore. Sienten un placer. Y por eso se inventaron los muñequitos con la cara triste, perdóname. Entonces te ve el ojito del muñequito caído. Y al otro de una vez se complace. Le baja la guardia, me estoy haciendo entenderlo. Le abre un candado por allá misericordioso, así como con una llave. Y tal. Entonces el muñequito con el caído y con los ojitos así. Ay, no, voltea el cuello. Ay, toca perdonarlo. Porque se complace en esa tristeza que tiene ese muñeco. ¿Me estoy haciendo entender o no? O sea, se complace en la tristeza. Porque le dicen no hay necesidad de muñeco. Entonces las emociones y una de las partes duras que uno queda frito, obviamente la parte emocional, porque como esa parte instintiva lesionó la parte emocional. Entonces, cuando Akadosh Baruj Hu, por medio de Yeshua Mashiach, nos hace libre de este golpe de estado, no crea que las emociones se restauraron. No, siguen igual, Entonces, una pregunta. fregadas porque o sea, no crea que porque encontramos, digamos por decir algo, la llave del carro, ¿cierto? El motor va a funcionar. No, porque si yo le di, como dicen, mal uso al motor, por más que yo ahora le encienda bien, el motor se dañó. Entonces la parte emocional es de las partes que son más deterioradas a la hora, es decir, como le dijera yo, cuando el hombre es salvado y cuando el hombre es libre de la esclavitud del pecado, la parte que aún sigue afectada es su parte emocional. Por eso es difícil cambiar los hábitos de respuesta a los otros. O sea, que uno sigue todavía irritándose fácilmente, o uno sigue hasta maldiciendo, o uno sigue puede ser hasta agresivo todavía, porque esa parte emocional, obviamente ya no lo va a hacer con la esclavitud de sus instintos, sino que quedó afectada, quedó contaminada. Entonces necesita restaurar esas áreas de su vida, o necesitamos todos. ¿Sí me hice entender? Es decir, Dios me libró de la esclavitud, pero todavía puedo tener rencor por las jugueteras que me dio mi mamá. Una pregunta. Esa parte del nepés está muy ligada a los sentidos, ¿cierto? Que es lo que hemos dicho días. A los sentidos, tiene esclavo los sentidos. Tiene esclavo los sentidos. Entonces él seduce muy fácilmente, se seduce. Sí, pero la parte espiritual no lo seduce muy fácilmente. No, porque la parte espiritual, la Nechama, está muerta. Bueno, los sentidos carnales o los sentidos del hombre interior. Porque hay dos sentidos. Pues los sentidos carnales entonces son los del nepés. O sea, estos de afuera, estos que nosotros percibimos. Sí, los ojos, O los del hombre interior. Normalmente los carnales, el tacto. Hay unos, estos están esclavos. Estos sentidos están esclavos. Los externos. Espera un momento. Y esos hacen al hombre de adentro esclavo. Cuando se produce la libertad, estos sentidos empiezan a generar lo mismo, libertad. O sea, es que dentro de nosotros hay un hombre. Efesios 4:24. Y vestidos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. ¿Es así? ¿Vestidos qué cosa? Vestidos del nuevo hombre. Hombre, o sea que hay un nuevo hombre. ¿Qué dice el versículo? Como dos versiculitos atrás. Mas vosotros no habéis aprendido así a Mashiach. Sí. Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados, conforme a la verdad que está en Yeshua, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre. Miren, en cuanto a la pasada manera de, en cuanto a la pasada manera de vivir, sí, despojados del viejo hombre. despojados del viejo hombre. ¿Sí o no? Despojados del viejo hombre. En cuanto a la pasada manera de vivir. O sea que dentro de mí había ¿qué? Un hombre viejo. ¿Cómo estaba ese hombre? Viciado. Tiene que decir el texto, viciado. Que está viciado conforme a los deseos engañosos. Perdón, ¿estaba o está? Está, dice.
presente. ¿Y por qué dice que está? Porque ahí viene el tema. Hay una caja negrita, vamos a decir así, lo que tienen los aviones. Sí, y esta es, voy a colocar aquí un lazo a algo que se llama mis instintos. Esta parte instintiva que estaba instintos estaba dañando o dañó este hombre. ¿Sí? Donde están mis emociones, donde están como yo actúo, la parte interior. Pereira, está hablando de un hombre viejo. Vuelve a leer, por favor. Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, Sí, despojados del viejo hombre. despojado del viejo hombre. Entonces, ¿dónde está ese viejo hombre? Dice que está viciado conforme a los Que deseos. está. Entonces, ¿qué hizo Yeshua Mashiach? Quitó esto. Pero esto sigue dañado. Sí, fuimos limpios, predestinados, elegidos, recibimos arriba Torah, escuchamos angelitos, sí, cayeron plumas, de todo pasó. Pero esto sigue dañado. Toda nuestra parte fue afectada. Y mire lo que dice, despojados del viejo hombre. Yo le pregunto, ¿dónde está el viejo hombre? Dice que está viciado. Óigame, dice, está viciado. Sí, se produjo esto, qué bonito, qué lindo. Entendimos que nuestra Neshama, ¿cierto? Nuestra Neshama empezó a brillar. Nuestra Neshama, brilló. Sí, pero esta parte quedó viciada. Y eso se llama viejo hombre. ¿Y cómo es ese viejo hombre? ¿Cuál es su...? Y está libre y es salvo y todo. Pero ¿cómo está ese hombre? Viciado, ¿Y qué es viciado? corrompido, corrupto. ¿No? ¿Ya es esclavo del pecado? No. No. ¿Pero está qué? Viciado. Tiene que sacar eso, ¿no? Entonces ahí viene la otra parte del texto. Dice que está viciado conforme a los deseos engañosos. ¿Deseos cómo? Engaño. ¿Quién se los giraba? ¿Quién se los enseñaba? Su parte del nepes. Entonces él le decía, meta marihuana que todo bien. Meta bazuco que todo bien. Metas en chismes que todo bien. ¿Sí o no? Robe que todo bien. ¿Y cómo generó este hombre? ¿Cómo lo volvió? Viciado, un vicioso. Y no necesariamente metió drogas, ¿no? Puede ser otras cosas que lo vició. Lo hizo libre, que está viciado. Entonces, ahora, ¿cuál es la fórmula? ¿Cómo dice? Dice, y renovados en el espíritu de vuestra mente. Entonces, ¿cuál fue la que fue afectada? La forma de pensar. Y dice cómo, renueve su forma de pensar. Ahí está el viejo hombre y ahí está el nuevo hombre. Los psicólogos lo llamarían personalidad, bueno, mente, yo qué sé. Mis acciones empiezan a cambiar. Ahora sí, por favor, léenos el texto de corrido. En cuanto a la pasada manera de vivir, Sí. despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Vestido, ¿sí o no? Vestido. Vestido. Me toca, primero que todo, despojar. Eso es una acción y se demora. Empezar a vaciar. Eso no dice que pasó de la noche a la mañana. Como que está Está despojado del viejo hombre. Dice, ahora que como... Dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, Sí. y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. O sea, que yo fui creado en qué? Me toca volver allá, al origen. Me toca, o sea, así, lentamente. Cha. Personalidad. Voy a usar esa palabra que no está en la Biblia, pero para ver si nos entendemos, ¿vale? O me hago entender. Entonces, esa personalidad, mi personalidad, ¿cierto? Se vició. Entonces, todos generamos cierto tipo de personalidad. Entonces, dice que yo debo, ¿qué? Vestirme del nuevo hombre que es creado según, ¿qué? La justicia. O sea, ¿cuál es mi persecución? Que esta cajita negra del avión, que esta cajita negra se empiece como a cambiar.
Y ya como dicen por ahí, estamos mano a mano. ¿Por qué? Porque este señor recibió brillo, ¿cierto? Y entonces ya se empieza a producir, ¿qué cosa? ¿Una lucha? Sin un cambio, un revestimiento. Porque los que son espirituales piensan, ¿sí? Piensan, o sea, racionalizan en los actos espirituales. Y ella empieza a limpiar esta caja. Entonces, la personalidad del tipo empieza a hacer ¿qué? Cambiar. Dice revestidos, perdón. Y vestidos, ¿Y vestidos? del nuevo hombre, Sí. creado según Elohim en la justicia y santidad de la verdad. Sí, sí. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad, cada uno con su prójimo. Ahí empieza los tics con los que yo debo empezar. Se empiece por esto, no diga mentiras. Desecha las mentiras. ¿Y ahí dónde estaría el Ruach HaKodesh? La presencia divina es la que está amalgamada, La que le está enviando señal. sí, la que le está enviando señales a nuestra Neshama. Dice la escritura, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Nuestra libertad. 1 Corintios 2:13. O sea que si yo no tengo una conexión con lo espiritual, pues esa lucha es a favor de la carne, porque Claro, es esclavo, no hay señales ahí. no hay señales. Dos- Él dos, tres. está, nuestra Neshama, ¿sí o no? Nuestra Neshama recibe instrucción espiritual. No hay nada que hacerle. Por eso mientras que el hombre, lo que decimos nosotros, no nazca del espíritu y no nazca del agua, frito, esto está muerto, esto está en ceros, esto está nada, no hay nada. Y peor aún, los que no son escogidos, o no son elegidos, los que no son adoptados, esto es cero. No tienen eso, porque ¿para qué la tienen? Por eso Israel tiene eso y percibimos la Torah. El gentil, ¿no? El joven, el que no es llamado, el que no es escogido, el que no es predestinado, todo eso no tienen esto. Tienen un estado racional de emociones que los lleva a hacer actos buenos o malos. Eso sí ya no, que lo que ellos consideran que es bueno. Entonces, ese bien, ese mal, no está ligado a algo, a un acto espiritual, sino a un acto racional. ¿Cómo va el texto? 1 Corintios 2:13. Y nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, Sí. sino el espíritu que proviene de Elohim, para que sepamos lo que Elohim nos ha concedido. Y lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, Sí, ¿no? sino con las que enseña el espíritu, Sí, sí. acomodando lo espiritual, Acomodando, lo espiritual, ¿a qué cosa? Es decir, que yo puedo leer la Biblia y yo la puedo leer, la leía antes de esta libertad, esclavo, yo la leía. ¿Dónde quedaba? En la meramente ¿qué? Sentimental. Intelectual o el libro de guerras. Cuando se produce esta libertad de este libro, que es espiritual, entonces ¿qué hace? Tiene que ser codificado a algo que es espiritual y este medio que lo codifica, ¿cómo se llama? Presencia divina. El Ruach HaKodesh. Bueno, esa palabra no existe, nunca me gusta hablar de esa palabra. La Ruach, la presencia divina, la Ruach, y femenino. Él convierte esto en este espacio, o sea, cuando estamos aquí, por ejemplo, o yo estoy solo, y nunca he entendido un tema, yo lo empiezo a entender y a digerir, ¿quién es el que me lo está pasando el AC al DC? La ¿Quién? presencia del Eterno. La presencia del Eterno. Entonces me dice, pero yo siempre leí este versículo y nunca lo entendí. Sí, aquí. Por eso, el viejo Satán sabe que aquí hay tanta clave en esto, que ¿qué les pone? Sueño, cansancio, pereza, de todo, en esta zona. Y viene a alimentar a la Neshama, y la Neshama entonces empieza a ¿qué? Estaba cochina y empieza ¿qué? A limpiarse lentamente. Entonces ella manda la instrucción más limpia aquí, pero cuando yo era esclavo, yo rapidito caía, ¿sí o no? Pero ahora que soy libre, hay una batalla. Si yo tengo esto más brillante, pues a este punto que es el campo a ganar, que es la personalidad, pues se va a generar, se va a vestir de ese nuevo hombre y va a desintoxicar eso que yo traía, que estaba viciado, cochino, sucio.
Entonces, Nepes, la Ruach, las emociones y la Neshama. Si uno tiene altos grados de espiritualidad, pues esta zona es mucho más fácil de lidiar. Siempre el propósito del Creador se va a cumplir, siempre, porque él vino aquí con un propósito. El propósito se cumple. Hemos leído hasta Pilatos, que lo hizo conforme a lo que estaba establecido. Pilatos tenía que estar ese día paradito ahí. ¿Mm? Ese era su propósito. Entonces, si el Eterno así lo decide, si así lo cree que es el método, la forma, saca a este paciente, pero no lo saca a su propósito, sino lo saca a disciplina. Y eso no indica que el tipo se va a quedar ahí toda la Pues vida. entonces el mismo Eterno es el que abre ese campo para que, Claro, obvio, para tratarlo. Es su papá. para que el nepes... Usted como papá, ¿qué haría con un hijo que ya ha llegado a extremos? Hay un versículo y es un versículo duro, ¿no? Que es, ¿quién creó el bien y quién creó el mal? ¿Quién creó la luz y quién creó las tinieblas? Lo que pasa es que si es hijo, vuelve. Si no es hijo, no vuelve. No, el hijo vuelve. El hijo vuelve. Y si no vuelve. Lo mata, porque dice que lo corta. Lo mata, pero sigue Lo siendo corta, hijo. sí, pero lo corta. Es mejor que dice, ¿no? Que es mejor que lo corten para que no aumente su maldad. Sí, lo corta. Bueno, aunque al cortarlo le harían descanso, un reposo, ¿no? Y ese sería su propósito en este mundo también. Él nació para ser cortado rápidamente o largamente, no sé. Ahí sabéis que han muerto 25, 27 años. El hijo pródigo fue, se enterró en las marraneras. Y el padre nunca dejó de esperarlo. Y el hijo que hizo, volvió. Sansón nunca dejó de ser hijo. David nunca, con todo lo que hizo, mandar matar, porque lo mandó matar. Él no fue que pensó, dijo, que no venga a ver, no, todo, él se sentó y hizo un plan. Me quiero morir. ¿Y David dejó de ser rey? Mira que no. Y más en el milenio va a ser rey. Esa es la misericordia del Creador. Lo que pasa es que el mal es una forma de proyectarlo a uno. ¿En qué punto uno elevó su nivel espiritual? ¿En el confort o en la adversidad? Cuando uno pasa un momento difícil y uno buscó al Creador cara a cara. ¿Sí o no? Salomón, ¿qué le dijo? No me des tanto para que me olvide de ti, no me des tan poco para que no te maldiga. ¿Sabe por qué lo dijo? Porque él ya lo había hecho. Él ya sabía que en el exceso, ¿qué pasó? Se va a olvidar de él. Y que en la necesidad lo va a maldecir. Ay, si yo tuve harto. ¿Qué le dijo? Busquemos el equilibrio. Volviendo al punto, la adversidad es generada por el Creador. Porque al fin y al cabo nuestros patriarcas todos quedaron en un desierto. Se supone que los sacaron para pasar al otro lado y todos murieron ahí. ¿Los mandó todos al infierno? No. Simplemente su generación era que había que heredar al otro lado, ¿no? Su propósito era que conocieran el desierto, que aprendieran, como todo. El Eterno decidió fusilarlos, fulminando lentamente a todos. ¿Es el Eterno malo? No. ¿Qué le dirá el barro al alfarero? Pues nada. ¿Qué le puede decir? Nada. Pablo dice, ¿es Dios injusto? Ni se le ocurre. Dios es justo. Vemos ahí